¿Sí? Esta es una breve explicación de cómo utilizar los triángulos ascendentes o descendentes, es decir, triángulos alcistas o bajistas, para operar con forex o con opciones binarias, ¿vale? Últimamente me han preguntado bastante sobre los triángulos. Los triángulos sí, funcionan bastante bien, pero principalmente para forex, ¿vale? Para opciones binarias el rendimiento no es tan alto, principalmente por la causa de que tiene muchos retrocesos. Son los retrocesos puede ser que nos puede dar malas señales, ¿vale? En este caso siempre aconsejo que tengáis, bueno, que pongas un RSI o un MACD, ¿vale? Para si tiene la fuerza suficiente en el quiebre, ¿vale? Esto nos va a indicar de que la señal es buena. Si no tiene la suficiente fuerza, pues no, pues puede ser que la señal sea mala, ¿vale? Ahora en este caso, pues voy a coger una divisa. En este caso tengo el eurodólar aquí puesto una hora, ¿vale? Lo que voy a hacer, pues es ir al principio y verlo poco a poco más grande, ¿vale? ¿Qué se trata? Como he dado el consejo, lo más aconsejable es cuando creemos de que podemos encontrar un triángulo, ¿vale? Una formación de un triángulo, lo mejor es poner una línea de resistencia y soporte, ¿vale? De suelo o techo, como queramos nosotros llamarlo, ¿vale? Es indispensable porque si al final se forma dicho triángulo, ¿vale? Esa será la línea donde hará el quiebre, a la alza o a la baja, ¿vale? Es bastante importante. ¿Vale? Aquí no hay ningún triángulo, ¿vale? Aquí no vas a encontrar ningún triángulo, ¿vale? Aquí no, pero es un ejemplo, ¿vale? De que si aquí vemos la otra zona de resistencia y soporte, ¿vale? Soltamos aquí la resistencia y soporte. Esto aquí aquí no es ningún triángulo, ¿vale? Aquí vemos perfectamente que no es ningún triángulo, pero es muy similar a los triángulos o a los resistencia y soportes, ¿vale? Si tenemos la resistencia y soporte en el mismo triángulo, ¿vale? Aquí vemos de que cuando es quebrado dicho en el triángulo, aquí no es el quebrado, aquí no es un triángulo, ¿no? Repito, pero eso es muy similar, hace la misma función, ¿vale? Cuando es quebrado, ¿vale? Dicha resistencia y soporte, ¿vale? Resistencia y soporte del triángulo, en este caso es de un canal aquí. Bueno, aquí no es un canal, pero bueno, es resistencia y soporte. Cuando es quebrado, vemos que perfectamente, ¿ves? Aquí hemos quebrado, vemos que la siguiente vela es bajista, ¿vale? O al contrario si fuera alcista. Esto nos indica de que si trazamos la línea, lo otro que tenemos que buscar es la figura del triángulo. Aquí no podemos ver que no podemos hacer ninguna figura en ningún triángulo, ¿vale? No podemos hacer ninguna, entonces vamos a buscarla. Pero importante, siempre cuando vemos algo así, vamos trazando la línea de resistencia o de soporte, ¿vale? Suelo techo, como queramos llamarlo, en la zona que estemos, ¿no? En Latinoamérica utilizamos otro término, ¿vale? También importante, si estamos trabajando en una temporada de una hora, vamos a hacer opciones de una hora, ¿vale? No vamos a hacer opciones de 15. Si trabajo en una hora, no voy a hacer con opciones de 15 minutos o de 60 segundos, no. Estamos con una hora, pues hacemos opciones de una hora. Si trabajamos con 15 minutos, ponemos de 15 minutos, ¿vale? Aquí encontramos una especie de banderín o bandera, ¿vale? Voy a ponerlo más como banderín, aunque tiene especie más de bandera, ¿vale? Y lo que hace es exactamente igual, ¿vale? Aquí ponemos, ¿vale? Una zona de soporte, de resistencia o de techo, como os había dicho antes, ¿vale? Aquí ponemos el banderín, ¿vale? En este caso sería así. Vemos una especie de banderín, ¿vale? Está el palito o el banderín. Exactamente. Cuando lo quiebra, cuando vemos el quiebre, la siguiente vela, pues tenemos aquí la señal de compra, ¿vale? Aquí tenemos la señal de compra y esto. Hay que tener mucha atención porque muchas veces en la siguiente vela hace retroceso. Para Forex es igual, el retroceso, para opciones mineras no, porque tenemos que esperar la siguiente vela. Pero si trabajamos con una temporada de 1 hora, 4 horas, el resultado en principio vamos a acertar mucho mejor, porque los retrocesos no lo vamos a comer tan fuertes. Si trabajamos en 15 minutos, igual sí nos puede haber perjudicado, ¿vale? Es muy fácil de encontrar. Primero trazamos una línea de resistencia o de soporte, según como esté, ¿vale? Y después colocamos una directriz o una línea de tendencia, que aquí vemos la directriz que sería esta,
y aquí la tesió varias veces hasta que la quebró. Cuando fue quebrada, pues hacemos la señal en cal, ¿vale? O al contrario, si estamos en forest, pues ponemos una compra. Aquí, si estamos en opciones binarias, solamente esperamos a que venza, bueno, que caduque la opción, ¿vale? En este caso hubiéramos acertado. Y en lo contrario, en forest, pues hubiéramos contado las últimas 5 velas, ¿vale? O la resistencia para poner aquí nuestro stop loss y buscar exactamente los mismos puntos. Entonces, de aquí a aquí tenemos unos 50 puntos, pues vamos a buscar unos 50 puntos en nuestra operación, ¿vale? ¿Qué diferencia hay en el triángulo y el banderín? ¿Vale? La diferencia es de que es una continuación de tendencia. En cambio, el triángulo no es una continuación de tendencia. Aquí es un banderín o una bandera, ¿vale? Porque es una continuación de tendencia. Son bastantes patrones, pero al final es la misma función, ¿vale? No es tan importante de que aprendas a diferenciar un banderín, bandera, una cuña, ascendente, descendente, no. No es importante. Lo único importante, en todo caso, es aprender a localizarlas, ¿vale? Aprender a localizarlas. Generalmente, cuando encontramos varias velas iguales, aquí tenemos esto. Importante. Esto es una forma de hacer trading, ¿vale? Una forma de hacer operaciones. Otra forma de hacer operaciones, cuando vamos haciendo las operaciones, ¿vale? Es de que cuando nos toca, ¿vale? Una zona del banderín, podemos hacer una opción en contra. Es decir, vamos a hacerlo un poco más grande, el ejemplo, ¿vale? Para ponerlo. Voy a poner también una línea así para ver mejor la formación, el patrón, ¿vale? Aquí vemos que está formando el banderín, ¿vale? Como sabemos que aquí está la zona de resistencia, ¿vale? O la zona de techo, cuando toque el techo, cuando cierra la vela, la siguiente operación la hacemos con un put, que aquí vemos que hemos acertado perfectamente, ¿vale? Aquí vemos de que el banderín está subiendo, ¿vale? Y aquí ve que va a tocar el banderín, ¿vale? Y cuando hace el banderín, hubiéramos hecho una zona en put, en cal, perdón, en compra. Aquí es que el banderín no quedó muy bien hecho, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí para dar mejor el ejemplo. No. Perdón. Lo volví a hacer mal. Perdón. Vamos a coger desde aquí. Queda más fácil. Vale, ahora sí está mejor. Uy, es mal las líneas. Muy fácil. ¿Vale? La siguiente forma es en el quiebre, como está en el artículo, podéis ver, mejor explicado. Y la otra opción es tocando una punta a la otra punta. Aquí no ha tocado en una sola vez, aquí toco una vez. Y cuando toco la primera vez, la siguiente opción hubiera sido en compra. ¿Vale? Aquí ya tocó bastante tiempo aquí esperar de que decida hacia dónde va a ir y hacer la operación, ¿vale? Podemos esperar cuando tengamos el quiebre. Aquí vemos el quiebre del triángulo, ¿vale? Este caso es banderín, pero vamos, hace la misma función. O con resistencia y soportes, o suelos y techos, como queráis llamarlo. Y cuando toca el techo, vendemos. Cuando compra el suelo, compramos. Put y cal. Fácil. No es más. No hay bastante más ciencia. Aquí vamos a encontrar algo similar, ¿vale? Aquí es otro tipo de bandera que lo encontramos aquí, pero bueno, no estamos hablando ahora, estamos buscando triángulos. Aquí podemos encontrar otro triangulillo, ¿vale? Vamos a ir un poco más rápido para no alargarme bastante en el vídeo. ¿Vale? Aquí podemos encontrar un triángulo. Como he dicho, los triángulos van bastante bien, pero en algunas ocasiones pues, no tienen la fuerza suficiente. En Forest, pues la operación ha salido positiva, pero en el señal binario la operación ha salido negativa. ¿Qué hacemos? ¿Vale? Vemos de que dicho nivel, es decir, el dicho triángulo ha sido quebrado con fuerza, ¿vale? La formación, y después de quebrar la siguiente vela hubiéramos hecho compra.
aquí vemos de que la operación no le ha salido en negativo, porque la siguiente operación ha cerrado en rojo, quiere decir que ha cerrado por debajo de la anterior vela, es decir, que hemos perdido dinero, ¿vale? En principio, las cuñas, me han hablado, y también otros vídeos que he visto, y han hablado bastantes maravillas de los triángulos. Los triángulos sí funcionan, pero para opciones binarias no es muy efectivo, porque los triángulos para opciones binarias, ¿vale? Muchas veces después corrige, ¿vale? Como en el anterior ejemplo, aquí vemos de que subió pero después corrigió, es decir, hace retrocesos, es decir, que después de haber pegado una fuerza, el mercado tiene que estabilizarse, y al estabilizarse corrige, es decir, retrocede, después continúa su tendencia, claro, continúa su tendencia, pero muchas veces retrocede, aquí retrocedió un poco en indecisión y después sí continuó su tendencia, ¿vale? Aquí vemos un pequeño triángulo. Para Forex, pues exactamente, el stop lo ponemos aquí y nuestro take profit al doble de lo que estamos arriesgando. Solamente llegó al beneficio. Triángulo. Muy buenos los triángulos para Forex, pero para opciones binarias nos puede dar operaciones mucho menos acertadas. Aún así, las opciones aún así para esto, lo más aconsejable es utilizar algunos indicadores, ya que me he alargado bastante, ¿vale? Vamos a utilizar el RSI, ¿vale? O el MACD, ¿vale? Que nos confirme y que nos dé... no quería explicarlo aquí porque quiero explicarlo en otro vídeo, ¿vale? En otra estrategia, ¿vale? Pero igualmente lo explico aquí rápidamente. Aquí vemos de que ha sido quebrado, ¿vale? Dicho nivel, y aquí vemos de que no llega al momento justo. Aquí vemos de que si está quebrado, aquí se nos da una buena señal, ¿vale? Pero por una otra razón, pues no llegó a quebrarse. Vamos a ver el ejemplo de aquí, ¿vale? Que sería este. Y aquí sí vemos que está sobrevendido, que tiene bastante fuerza, ¿vale? Y que es bastante, una señal bastante clara, ¿vale? ¿Vale? Vemos aquí sobrevendido, ¿vale? Sobrecomprado, perdón, que tiene la suficiente fuerza, que después va a retroceder, pero como ha roto en este caso el banderín, como queremos llamar nosotros triángulo, no somos avanzados aquí, nos da la señal, ¿vale? Más adelante explicaré un poco mejor y nada más. Para terminar, lo último, ¿cómo detectamos los triángulos o los banderines o las cuñas o algo que haga algún patrón que sea similar? ¿Vale? Lo primero, aconsejable, pues cuando vemos que toca varias veces en un lado, poner un nivel de resistencia, ¿vale? Un nivel de resistencia o de soporte, como sea. En este caso, los dos son alcistas, pero bueno, poner un nivel de resistencia, que es una línea, y después mirar que si podemos formar la formación del triángulo. En este caso vemos de que podemos formar el triángulo. Aquí exactamente igual. Vemos que toca aquí y después vemos de que se puede llegar a formar el triángulo. ¿Qué hacemos? Pues trazamos la otra línea y esperamos a que llegue al punto final para ver el quiebre del mismo, ¿vale? En este vimos el quiebre y aquí exactamente también vimos el quiebre, ¿vale? Por quiebre, o si no, cuando toca una zona, pues hacemos una compra o una venta, ¿vale? Aquí si toca la parte superior una venta y la parte inferior una compra, ¿vale? Espero que se haya explicado un poco mejor la estrategia de los triángulos, ¿vale? Desgraciadamente no he encontrado un triángulo y me estoy alargando bastante el vídeo, pero espero que os sea útil. Para terminar, si queréis, podéis comentar y decirme qué queréis que explique. Si queréis que explique la próxima vez los banderines, las cuñas, las banderas o alguna otra formación que queréis conocer, ¿vale? Por último, espero que os suscribáis al canal de YouTube y al blog, donde podéis ver muchas más estrategias útiles para vosotros. Un saludo.